finanzas con Pedro Tello Villagrán. Si no hay dinero, no hay recaudación, ¿no? Si no hay chamba, pues no hay recaudación, y luego en situaciones complicadas, pues mucha gente trata de pagar lo menos que se pueda pagar de impuestos. Fíjese el dato, en enero el IVA registra el mayor retroceso en cuanto a su recaudación en los últimos 18 meses. Querido Pedro, muy buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Por fin es viernes. Sí, bueno, ya al fin. Esperemos que no nos sorprenda mucho el fin de semana, querido Pedro. Ojalá, Luis, ojalá. Pero vayamos a las noticias que tienen que ver con el mundo de las finanzas públicas. Ya habíamos comentado aquí, Luis, auditorio, en alguna ocasión previa, que el hecho de que el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y los analistas del sector privado redujeran los pronósticos del crecimiento de la economía mexicana previsto para este 2022, significaba de entrada asumir que los ingresos que obtendría el gobierno por la vía de la captación tributaria resultarían inferiores a los que originalmente había programado a partir de su estimación de un crecimiento del 4.1% en la actividad económica nacional para este año. Pues bien, aparecieron ya los datos que dan cuenta del comportamiento de la recaudación tributaria durante el primer mes de 2022 y las noticias no son tranquilizadoras en modo alguno, Luis, auditorio. Empecemos. Los ingresos tributarios registraron en enero un retroceso del 0.2% en comparación con la recaudación del mismo mes del año anterior, pero además se quedaron 15.754 millones de pesos por abajo de lo que las autoridades hacendarias habían programado recaudar para este primer mes del año. Y si vemos la composición de los ingresos, ahí es donde brotan justamente las causas de este retroceso y yo diría el primer anticipo de lo que está ocurriendo con la actividad económica nacional en el inicio de este año. Empecemos por el IVA. El IVA retrocedió 9.2% en recaudación durante enero, lo que significa, como bien lo ha señalado, la mayor caída en la recaudación de este impuesto en año y medio. Y por cuanto al monto de lo recaudado, las autoridades gubernamentales obtuvieron ingresos que se quedaron por abajo de lo programado en 17.700 millones de pesos. El IEPS, que se utiliza fundamentalmente para obtener ingresos extraordinarios que le permitan al gobierno fortalecer las labores de salud pública, bueno, si el IEPS cayó 24% en enero en términos reales, lo que significa una captación inferior a la programada del orden de los 5.100 millones de pesos. Y los ingresos petroleros, Luis auditorio, aquí hay una noticia contrastante. Mientras que el gobierno obtuvo por ingresos petroleros un aumento del 35% en enero en comparación con el mismo mes del año anterior, y uno supondría que es una magnífica noticia, lo cierto es que la captación de los ingresos petroleros en enero resultó menor a lo que habían programado en más de 42.000 millones de pesos. El único concepto tributario que registró un aumento en este mes de enero fue el del impuesto sobre la renta, con un incremento del 10% respecto al mismo mes del año anterior, y fondos que superaron en 6.700 millones de pesos lo que originalmente habían programado. Así que la economía mexicana inicia lento en materia de captación de impuestos para las finanzas públicas, y agregue usted el otro ingrediente, el de los mayores gastos gubernamentales asociados a la importación de gasolinas, de turbocina, de diésel y de productos petroquímicos que no producimos en cantidades suficientes. No pinta bien el arranque del año, Luis. Querido Pedro, muchísimas gracias como siempre, y bueno, pues te seguimos en tu red ahí para más datos y para que nos digan de cosas, de cualquier manera, abierto absolutamente para todos, querido Pedro. Que nos digan lo que quieran, al fin que es viernes, Luis. Y bueno, síganme en Twitter en @Petello Villagrán y que tengan un espléndido fin de semana. Gracias, es Pedro Tello, 7:54.